Buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Lugo Franco y pertenezco al grupo número 3, correspondiente a DDCYF, que es el nombre que le denominamos a nuestro grupo. Actualmente vamos a exponer acerca de la formulación de proyectos sociales con marco lógico. Los integrantes de nuestro grupo son Carlos Manuel Cárdenas Toledo, Diego Fernando Lugo Franco, mi persona, Fabián Camilo Quiseno Prieto, Víctor Daniel Sánchez y Giovanni Bernal Coecha. El contenido de nuestra presentación se divide en 4 partes. La primera, la introducción a la formulación de proyectos sociales con marco lógico. La segunda, planificación con el marco lógico. El diseño y formulación del proyecto y otras cuestiones a tener en cuenta para el diseño y el documento del proyecto. Los proyectos son la estructura básica y esencial de las organizaciones sociales. Se divide en 8 elementos esenciales, los cuales pertenecen a recursos, del cual son los recursos tanto humanos como materiales que están relacionados o ligados al proyecto. Las actividades a realizar para que el proyecto cumpla con los requerimientos y necesidades de los problemas identificados. La metodología, que también se busca y se identifica como la descripción técnica que permite ejecutar un proyecto. Además, también eso requiere unos tiempos que se refiere a todos los plazos estimados que necesitamos para resolver y desarrollar y ejecutar nuestro proyecto. Los costes, pues eso es algo también, es un elemento esencial, puesto que la estructura de los costes son aquellos que nos van a hacer cumplir con el desarrollo de nuestro proyecto. Una vez tenemos también los resultados, que son, se busca alcanzar los resultados establecidos del proyecto una vez se hayan ejecutado ya todas las actividades previamente estipuladas. También los objetivos, que se refieren a los objetivos específicos del proyecto, que este proyecto busca pretender conseguir en estos tiempos estimados. Y el deseo del cambio, esto se determina por el proyecto establecido inicialmente, o sea, se busca mejorar y determinar qué cambios se pueden hacer para culminar ese proyecto. Los ciclos de los proyectos pues, principalmente se dividen en 4, el cuales se corresponden a identificación. Estas son la recogida de datos, la detección de problemas y necesidades, definición de estrategias, entre otros. La formulación, que esta es la que nos va a definir los tiempos y corresponde al diseño del proyecto y a la planificación de actividades y de los recursos que nosotros vamos a necesitar. La ejecución y seguimiento, que es la implementación de todas nuestras actividades ya definidas, y la valoración del cumplimiento, o sea, lo que es la evaluación, aquí se hace una valoración del proyecto y el diseño del alcance con el fin de mejorar. La finalidad de la formulación de proyectos pues, se divide en 3 enfoques. La primera es no limitarse a rellenar documentos y formularios que presentan los financiadores, ¿sí? La segunda, pues el segundo enfoque corresponde a la planificación del proyecto, como lo plasman en el documento. Este condiciona su administración y evaluación. Entonces, todo lo que es la planificación y el diseño del proyecto pues se va a ver afectado en nuestra gestión de administración y evaluación de nuestro proyecto. Y el tercer enfoque, que corresponde a la calidad y a la relevancia del proyecto, que esto es crucial para la gestión eficiente de las mismas. En temática, en la formulación de proyectos con marco lógico, tenemos que definir qué es un proyecto. Según la investigación del documento ofrecido, pues existen 2 definiciones, la primera consiste en un plan detallado que se establece en pasos necesarios para alcanzar ciertos objetivos estimados, ¿sí? El objetivo principal es anticipar, guiar y organizar las actividades necesarias para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿sí? La otra segunda definición corresponde a un conjunto de acciones ordenadas de manera que requieren recursos específicos y tienen como objetivo alcanzar metas predefinidas, ¿sí? En un tiempo establecido previamente. Estos proyectos se ven identificados en áreas específicas, ¿sí? Para un grupo de personas beneficiarias. Esto con el fin de abordar problemas particulares y mejorar la situación actual que presentan esas problemáticas, ¿sí? Listo, los componentes y consideraciones claves para planificar y ejecutar nuestro proyecto se dividen en la siguiente matriz, que corresponde al por qué, las preguntas por qué, con quién, para qué y qué, ¿sí? Esto pues nos define el marco físico-social, ¿sí? Este se refiere a un diagnóstico de los problemas colectivos y a la realidad física y social de la población y del entorno. Las necesidades y demandas, los recursos disponibles y también la determinación de los beneficiarios y las líneas de actuación. La segunda, ¿para qué?, que corresponde al marco operativo. Este se refiere a la operativización con objetivos, resultados, indicadores y fuentes de verificación. La siguiente es ¿con qué y cuánto? O sea, esto corresponde a los recursos, que se enfoca a las necesidades y posibilidades institucionales de los recursos. Estos son también costos, estructura de gastos, fuente de ingresos, que son todos los recursos necesarios para realizar el proyecto. Y la siguiente es cómo, cuándo, por qué y dónde. Este es un proceso que trata sobre la instrumentalización y localización de un plan de actividades que tienen una temporalización, ¿sí?
proyectos se dividen en ciertas tipologías, las cuales se refiere a los diferentes tipos o categorías en los que podemos clasificar los proyectos, según nuestra naturaleza que posean o los objetivos, ¿sí? Una de ellas es la satisfacción directa, que está en base a una carencia o a estándares sociales, ¿sí? Un ejemplo de esta es la transferencia directa de recursos. La siguiente es la satisfacción indirecta, ¿sí? Que es aquella que facilita indirectamente una necesidad, ¿sí? Especial. La siguiente es la mejora de situaciones sociales, ¿sí? Que corresponde a sistemas productivos que mejoran estas situaciones o necesidades que tiene la comunidad. Redistribución de ingresos, correspondiente a la afectación de la distribución de ingresos, ¿sí? Abordaje de situaciones anómalas, que son aquellas situaciones que se apartan de la normalidad socialmente. Un ejemplo de esto es la delincuencia. Bueno, la otra es la introducción de tecnologías organizadas, la cual sirve para mejorar, cambiar y pues mejorar la condición de las comunidades. Ya pues un proyecto social. Un proyecto social necesita una reflexión seria y rigurosa del problema social, ¿sí? De esta manera también nosotros necesitamos conciencia de la complejidad, identificar adecuadamente lo que es la complejidad y abordándola en la realidad que es la que nosotros estamos viviendo y las necesidades que posee esa comunidad. Tenemos que identificar los problemas específicos para poder solucionarlos, también a elaborar un diseño complejo del proyecto y reflexivo, De esta manera pues ver cómo podemos mejorar desde raíz el problema. La implementación para la transformación de la realidad, o sea, en este caso no podemos alejarnos de la realidad en base a la información que poseemos. Esto también tiene que tener una originalidad y creatividad. ¿Por qué? Porque es que se busca solucionar problemas de manera eficiente, eficaz y eficiente, ¿sí? A la hora de elaborar un proyecto. Y también debemos partir desde la perspectiva de quien está experimentando un problema, ¿sí? Un ejemplo, pues podemos decir la delincuencia en los barrios más vulnerables de Bogotá, ¿sí? ¿Por qué se está causando? ¿Cuál es la causa? ¿El por qué? Y cómo podemos abordar esa situación desde la realidad, ¿sí? Hablaremos del ciclo de un proyecto, pues este se divide en 4 partes, la cual corresponde a la identificación, la formulación o diseño, la ejecución con seguimiento y la evaluación del proyecto. En la siguiente matriz pues vamos a explicar cómo funciona, ¿sí? Esta se divide en 4 categorías. ¿Para qué? Que es el propósito, ¿sí? ¿Quién, con qué y qué? Entonces, pues para la identificación aquí necesitamos hacernos preguntas, las cuales son ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Por qué? ¿Y cómo resolverlo? ¿Quién? O sea, esto se refiere a los beneficiarios. En este caso pues siguen siendo líderes comunitarios, cooperativas, pero toca buscar todo lo que son beneficiarios. ¿Con qué? Pues en este toca mirar análisis de vulnerabilidad, capacidad y ficha de identificación, y que pues a través de una ficha de identificación. Para la formulación pues el objetivo, o sea, el propósito es preguntar sobre qué queremos lograr, cómo planeamos lograrlo. ¿Quién es el beneficiario? Pues siguen siendo los mismos, ¿sí? ¿Con qué? A través de una matriz de planificación, o sea, un diagrama de flujo, presupuestos y diagrama de actividades. Entonces, ¿qué? A través de un documento del proyecto. La ejecución corresponde, pues el propósito también corresponde a preguntar sobre qué estamos haciendo, con qué, cuándo, con qué recursos y cómo lo estamos haciendo. ¿Quién es el beneficiario? Pues siguen siendo, pues ya identificamos quiénes son los beneficiarios. La matriz, también podemos usar la matriz de diagrama de flujo y hojas de seguimiento de presupuestos, y a través de informes, o sea, a través de informes de seguimiento. Y en el apartado de evaluación, pues como propósito es preguntar sobre qué se ha hecho, si hemos alcanzado los objetivos, cómo se afectó a los beneficiarios, quiénes son los beneficiarios también, con qué, o sea, a través de informes de seguimiento, métricas iniciales, pues herramientas de evaluación, y que, o sea, aquí ya se muestra qué es el informe final, el informe de evaluación, ¿sí? Para identificar si el proyecto es adecuado o no. A continuación, pues ya hablamos de proyectos, ahora vamos a hablar del marco lógico. Pues en la definición, el marco lógico es una herramienta de los proyectos, una herramienta de planificación y gestión de estos proyectos. Esto se usa para organizar la información de manera adecuada, para identificar bien los objetivos que vamos a abarcar, cuáles son las actividades, insumos, los resultados. Y esto nos facilita también lo que es el diseño y la implementación y evaluación de proyectos. De esta manera puede ser mucho más sistemática, más eficaz y más eficiente. Si tenemos el marco lógico, pues podemos identificar bien el problema y podemos hacer que los proyectos funcionen y adecuadamente. Algunas de estas cuestiones básicas del marco lógico y sus conceptos más comunes pues la podemos dividir en 3 partes. Primero, que es la gestión de proyectos sociales. Esta pues es una herramienta de gestión para planificar, ejecutar y evaluar proyectos. Este también está definido como un sistema de procedimientos e instrumentos para la planificación y el de objetivos. También un método analítico que analítico desde la identificación hasta la formulación del proyecto. También lo dividimos en la siguiente etapa, que es el propósito de los proyectos sociales, o sea, que vamos a inducir con el cambio de objetivos específicos y generales definidos, y describir la situación futura para medir el éxito del proyecto. La siguiente son los factores de éxito del proyecto. Este está basado en insumos, actividades y resultados.
Y el éxito también depende de los factores controlables y externos, ¿sí? También requerimos de identificar y hacer seguimiento y analizar factores de la planificación e implementación de nuestro proyecto. Una de las características del marco lógico pues, es que es un método de planificación por objetivos, también para tomar decisiones. Este promueve la participación de las personas en grupos donde se miran los actores importantes para hacer este proyecto, ¿sí? Se busca un consenso entre las partes para ver cómo se puede mejorar esas problemáticas, cómo se puede solucionar esa problemática. Es relativamente sencillo el marco lógico, ya que nosotros resumimos la terminología, ¿sí? También el proceso tiene un procedimiento secuencial, ¿sí? Aquí es donde identificamos los pasos a seguir para que el proyecto funcione adecuadamente. Y aquí demuestra la transparencia del análisis y las decisiones con la visualización de los acuerdos alcanzados. Pero esto tiene unos ciertos límites, o sea, no debe ser un ejercicio formal, ¿sí? Cada marco lógico debe ser fruto del análisis, que esta depende de las informaciones disponibles, de la capacidad del equipo, de planificación, de la consulta adecuada de los interesados, de la toma en cuenta de las enseñanzas y de la experiencia. Para finalizar con la introducción de lo que es un marco lógico la formulación de proyectos con marco lógico, pues también podemos tener algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Sobre la participación y su relevancia en el marco lógico. Eso tiene una importancia, o sea, es muy importante la participación, ya que es esencial para la viabilidad y la efectividad de los proyectos. ¿Esto qué implica? Pues el acceso al control sobre las situaciones y los proyectos de vida mediante la intervención de decisiones y gestiones, ¿sí? Estos tienen también unos elementos claves los cuales debemos tener en cuenta, que debe ser promovida por espacios, estructuras y organización, ¿sí? El proyecto debe estar bien estructurado para que tenga una correcta ejecución. Entonces, a continuación, mi compañero va a explicar la siguiente parte de nuestra presentación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joan Alexander Bernal Cuecha. Voy a presentar el marco lógico paso a paso, que es el tema que me tocó. Vamos a decir que lo dividí en tres partes para la definición de que es la reunión inicial, que convoca a los implicados en el proyecto para recopilar información. Esta reunión se centra en aspectos claves de la situación compleja que existe en la zona. Los condicionantes principales son la cantidad, el tiempo y la calidad de la información disponible. El segundo es el punto de partida. Se parte de un artículo, conferencia o charla que describa los problemas del barrio y distrito. Esta información se comparte con los participantes antes de organizar el taller. Y el tercero es un análisis que se divide en cuatro partes, que serán de la fase de identificación. Las tres siguientes corresponden a la fase de diseño y vamos a ver de forma paulatina los pasos del método y sus características más básicas. Me encargaré del análisis de la situación y identificación de las dos primeras, que es el análisis de la participación y el análisis del problema. Vamos a empezar con el análisis de la participación. Es la identificación de los actores que están relacionados con el proyecto. Esto incluye investigar y comprender sus necesidades, expectativas e intereses. Además de identificarlos, también definimos su rol y participación e impacto en el proyecto. Y la importancia de comprender las partes afectadas, que lo primero será los problemas comunes. La falta de conocimiento sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas puede dar lugar a problemas en los proyectos. Es fundamental reconocer que las organizaciones y administraciones y los grupos que estén de interés tienen motivaciones y objetivos diferentes. Los momentos claves es el análisis de la participación que debe llevarse a cabo de diferentes etapas del proyecto. El inicio. El principio es crucial para identificar a todas las partes involucradas y comprender sus perspectivas. Y la planificación. Durante la planificación se deben analizar los intereses y expectativas para alinear los objetivos del proyecto con las necesidades de la sociedad y los grupos de interés. La implementación se debe monitorear la participación y ajustar la estrategia según sea lo necesario. También agregamos los objetivos que reflejan las necesidades sociales. Lo agregué al enfoque externo. Los objetivos del proyecto no deben basarse únicamente en las necesidades internas de las instituciones, deben reflejar las necesidades reales de la sociedad y las partes interesadas. También se realizó una investigación de visiones, que es esencial para investigar a todas las partes afectadas. Esto incluye a aquellos que podrían verse impactados positiva o negativamente en el proyecto, ya sea de manera directa o indirectamente. También se observaron algunos grupos, se realizó un análisis detallado de la selección de los grupos identificados, que puede realizarse con base en la información disponible y discernimiento
a la experiencia de los individuos participantes. Una vez que se establecen los criterios, deben identificarse concordadamente las principales características de los grupos individuales. Temas relevantes para tener presentes son cuáles son los grupos que más necesitan asistencia o apoyo, a qué grupo de interés habría de apoyar para asegurar el desarrollo positivo, qué conflictos podrían sobrevenir al apoyar un grupo de interés dado y qué medidas pueden tomarse para evitar tales conflictos. Yo tomé dos cuadros, que son el cuadro de involucrados y tabla de implicados. La tabla de implicados es una herramienta valiosa que nos sirve para comprender y gestionar relaciones entre diferentes actores involucrados en el proyecto. A través de esta tabla se identifican y clasifican los grupos de interés según su nivel de participación y posición frente al proyecto. Voy a explicar algunos que están en la tabla, que son directos, que son los que tienen mayor relación activa en el proyecto y participan en su desarrollo. Indirectos, que no se involucran demasiado en el proyecto y no afecta tanto a su desarrollo. Los neutrales son grupos que no tienen papel activo ni se ven afectados significativamente en él, son en su posición neutral. Los excluidos son aquellos que son considerados en el proyecto y no tienen la información o los beneficios del mismo para su desarrollo. Los oponentes son contrariamente al proyecto, que pueden tener intereses contrarios a sus preocupaciones sobre los impactos negativos, y es importante identificarlos para anticipar posibles conflictos y buscar soluciones. Los perjudicados son aquellos que sufren consecuencias negativas debido al proyecto, pueden ser afectados directa o indirectamente. Toca identificarlos para ayudar a tomar las medidas y mitigar los impactos negativos. Esta tabla nos ayuda a visualizar quiénes están involucrados, cómo se relacionan con el proyecto y cuáles son sus intereses. Ayuda a facilitar la toma de decisiones y la comunicación efectiva y a la gestión de riesgos. El cuadro de involucrados es una herramienta que nos permite visualizar y analizar la relación entre los diferentes actores o grupos interesados en un proyecto. Este cuadro nos ayuda a comprender las necesidades y expectativas y roles de cada grupo involucrado en este proyecto. Además permite diseñar estrategias efectivas para lograr objetivos y gestionar los recursos de manera eficiente. Lo siguiente sería 3 tips, que es para identificar todas las partes involucradas, observar más cerca algunos de los grupos y fijar prioridades. Son estas tablas que nos proporcionaron. Identificar todas las partes involucradas. Escribir el nombre de todas las personas, los grupos y las instituciones afectadas por el ambiente del problema. Segundo, categorizarlos, por ejemplo, en grupos de interés, individuos, organizaciones. Y tercero, discutir acerca de los intereses y puntos de vista de quienes se priorizarán cuando se analice el problema. Siguiente es observar más cerca algunos de los grupos, seleccionar los grupos más importantes, hacer un análisis más detallado de estos grupos en términos de problemas, intereses, potencial y relaciones. Ahí podrán leer sus significados que ayuda a su análisis. Ya lo último es fijar las prioridades, es decidir a quién le interesa y qué puntos de vista se les debe dar prioridad cuando se lleva a cabo un análisis de los problemas. También pueden existir muchas formas de analizar la participación, no obstante el análisis de implicados es uno de los más importantes y más usados. Dicha herramienta pretende identificar a los implicados de un proyecto, valorando sus intereses y analizando cómo los mismos pueden afectar a la ejecución del proyecto y su habilidad. Ahí tenemos las tablas de alta importancia, baja influencia, alta importancia y baja importancia alta, importancia baja. Siguiente es el análisis de problemas. Es un proyecto que en una etapa crucial nos permite comprender y abordar desafíos y pueden sugerir durante su ejecución. Propusimos unos puntos claves, que es la visión general. Al principio es importante mantener todas las opciones abiertas y comprender la situación en su totalidad. Segundo es la relación con las personas, que sería los problemas no existen de forma aislada y están vinculados a las personas que los experimentan. Y la confusión entre problema y solución. No debemos confundir un problema con la falta de una solución. Evitemos precipitarnos en análisis y consideremos todas las perspectivas.
De manera que este cuadro que nos mostraban, que es la formulación de problemas, que primero es un problema, no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente. Segundo es identificar los problemas existentes, no los posibles, imaginarios o futuros. Y tercero, escribir una solución. Escriba un solo problema por tarjeta. Como están los ejemplos, el modo erróneo y el modo correcto. Para la identificación de un problema, para la identificación de un punto de partida, cada participante debe escribir una sugerencia para un problema focal. Por ejemplo, describir lo que consideran el punto central de la situación global, el tema de guía de la discusión y la selección del problema focal, el de los intereses y los problemas de los grupos de interés y de las instituciones involucradas. El taller o reunión de identificación deberá discutir de cada propuesta y ponerse de acuerdo en un solo problema focal. Si no se llega a estar de acuerdo, entonces se tienen que ubicar los problemas propuestos en un árbol de problemas de acuerdo a la relación causal entre ellos. La segunda sería tratar otra vez de lograr un acuerdo acerca del problema focal sobre la base de la visión general lograda de esta manera. Si todavía no se llega a ningún consenso, tratar con las técnicas de lluvia de ideas, juego de roles u otras técnicas que ayudarán para las decisiones. Seleccione la mejor decisión, por ejemplo, otorgando puntuaciones. Decídase temporalmente por una y continuar el trabajo, pero se deberá regresar a la discusión del problema focal. Siempre que sea posible, evitemos la votación formal para obtener una decisión mayoritaria. La selección de un punto de partida y el desarrollo de un árbol de problemas que nos muestran en cómo podemos desarrollarlo, que sería la selección de un punto de partida, que sería identificar los problemas existentes más importantes basados en la información disponible. El segundo es seleccionar un problema focal para el análisis. Y para el desarrollo de un árbol de problemas es identificar las causas sustanciales directas y del problema focal. El segundo es identificar los efectos sustanciales y directos del problema focal. Y el tercero es construir un árbol de problemas mostrando la relación entre causa-efecto entre los problemas. Y cuarto, revisar el árbol y verificar su validez, completud y hacer los ajustes necesarios. Gracias. Hola, mi nombre es Víctor, hago parte del grupo 3 de DFCY. Hoy vamos a hablar como tal de lo que sería todo lo que está relacionado al análisis de los objetivos, análisis de las alternativas y también a cómo identificar los elementos principales de un proyecto y demás cuestiones asociadas como tal a este tipo de temas y situaciones, ¿vale? Entonces empecemos. El análisis de los objetivos en la formulación de proyectos sociales es un proceso crucial para garantizar la viabilidad y coherencia de las metas propuestas. Se desglosa en varios pasos: la reelaboración de problemas, relaciones causa-efecto, árbol de objetivos, objetivo general y específico. Aparte de esto, también indicadores de logro. En resumen, estos procesos buscan garantizar la coherencia, viabilidad y claridad de los objetivos, además de establecer indicadores para medir el impacto en la población objetivo. El análisis de objetivos también contamos con lo que son los análisis de las alternativas. Según como tal el tema que estamos tratando, estos pues implican varios pasos, ¿no? La identificación de las relaciones medios-fin como tal, los propios objetivos y también el etiquetado y numeración de opciones alternativas, el propio análisis de impacto en grupos de interés y cómo esto afecta como tal a la población escogida, la selección de la alternativa más viable, que son como tal las opciones que se evalúan según criterios predefinidos como costos y demás características que influyen en el proyecto, y también la evaluación cualitativa y cuantitativa. Se realiza como una evaluación no minuciosa utilizando criterios cualitativos y cuantitativos, como así lo indica, asignando puntajes a las opciones en relación con los criterios establecidos. De esta manera, el análisis de alternativas busca identificar, etiquetar, evaluar y seleccionar las opciones disponibles para implementar el proyecto, considerando criterios cualitativos y cuantitativos para elegir la más viable y efectiva. A continuación vamos a tratar de identificar algunos de los elementos principales del proyecto. Aunque cuenta con muchos más elementos que más adelante los iremos detallando con mis compañeros, vamos a tratar de detallar como uno de los principales.
Uno de ellos pues se trata como tal de iniciar desde arriba hacia abajo, comienza desde el nivel más general hasta el más específico, definiendo un objetivo de desarrollo y un objetivo inmediato que describen la dirección y propósito del proyecto. También la reformulación de expresiones, si es necesario se reformulan estas propias expresiones del árbol de objetivos para hacerlas más precisas y alineadas con la visión inicial del proyecto. También tener en cuenta que un proyecto no puede estar completo si no se tiene su objetivo general y el objetivo específico. Estos objetivos ayudan a definir alguna meta como tal a llegar con un propio proyecto. Y también pues la descripción de los elementos del proyecto. Se identifican y describen los elementos principales del proyecto que incluyen recursos humanos, materiales, actividades específicas, metodología, tiempo estimado, costos y etcétera, que pues ya iremos como tal más adelante mirando. En resumen, identificar estos elementos principales implica definir objetivos claros, describir detalladamente los componentes esenciales del proyecto y asegurarse que todos los elementos estén alineados con la visión y los propósitos del proyecto social. Otro tema a tener en cuenta son los indicadores pues, de un proyecto como tal. Son variables cuantitativas y cualitativas que nos ayudan a medir como tal el cambio y progreso de un propio proyecto. Estos pueden ser directos, reflejando cambios buscados por el proyecto, o indirectos, usados cuando no es posible medirlos directamente. La importancia de esto se evalúa como tal en el desempeño del propio proyecto, identificando áreas de mejora o pues como tal formas de incrementar la estabilidad del propio proyecto. Las características de los indicadores deben ser como tal, que estos indicadores deben ser precisos y claros para que se pueda entender qué es lo que exactamente ocurre con el proyecto. Los medios de verificación deben ser confiables para entender como tal que estamos evaluando lo que realmente queremos evaluar. Ahora pues hablemos también de lo que sería el desarrollo de indicadores. Deben alinearse con los objetivos del proyecto y ser relevantes para medir su logro. Estos indicadores no pueden ser como tal indicadores de resultados que como tal no aporten al proyecto en sí. En resumen, estos propios indicadores son esenciales para medir el progreso e impacto de proyectos sociales, facilitando la toma de decisiones y la evaluación continua de las iniciativas implementadas en un inicio. Ya por último y para finalizar hay que tener en cuenta que el proceso de formulación de un indicador consiste como tal en varios pasos o como tal características llevadas a resaltar. La primera de ellas es que como ya lo vemos, estos indicadores deben ser sustanciales y esenciales, deben reflejar un aspecto como tal del propio proyecto y de sus resultados. También deben ser independientes y específicos para poder tomar las acciones y medidas necesarias. De ser posible, llevar a cabo un ejemplo para que todo el grupo que está llevando el proyecto a cabo pueda entender como tal qué representan estos indicadores. De igual forma deben ser revisados y ajustados para poder obtener los datos más claros y tomar las decisiones más concisas. De igual forma deben haber formas de verificar que esta información sea correcta. En resumen, formular un indicador efectivo implica definir una variable específica y relevante que permita medir el progreso hacia un objetivo determinado en un proyecto social, asegurando que sea medible, verificable y alineado con los otros resultados esperados. Ya con esto tendremos como tal definiciones iniciales de lo que estaríamos hablando ya más adelante, pero pues son bases como tan importantes cuando se trata del desarrollo de un proyecto en estos tipos de aspectos. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Quiseno. A continuación les voy a hablar sobre el enumerado 3 del documento de Manual de Formulación de Proyectos Sociales. En este vamos a tratar sobre el diseño del proyecto. Tanto si el diseño del proyecto va a ser un resultado del proceso paso a paso del taller del marco lógico, es necesario o útil realizar una revisión final del resultado. Para esto vamos a utilizar lo que son las reglas descritas para revisar el diseño de un proyecto existente o cuando se reformula el documento de un proyecto en formato del marco lógico. El punto de partida para este va a ser la matriz de planificación, en la que se resumen los elementos del proyecto como se describen. Los elementos de la matriz de planificación van a ser objetivo general, indicadores, fuente de verificación y factores externos. Siguiente hablaremos sobre los grupos meta. Los grupos meta van a ser un principio básico en todo proyecto. Es que los proyectos deberían estar diseñados para satisfacer las necesidades de la gente, no las necesidades internas de las instituciones. Todos los proyectos tienen consecuencias para los individuos, sin importar qué.
Eh, ya por consiguiente a esto, es necesario que todos los proyectos tengan especificado quiénes son los pretendidos beneficiarios y qué otros grupos se verán afectados, ya sea positiva o negativamente. Los grupos afectados van a representar motivos e intereses que pueden no coincidir con los del grupo meta. La identificación de los conflictos de intereses es una parte vital que debe contener el diseño de un proyecto. Eh, un problema común en los proyectos de intervención social es que los grupos meta, quiero decir, no están definidos o no están suficientemente especificados. Eh, por ejemplo, cuando se usan las descripciones como los pobres o personas de escasos recursos del barrio X o los trabajadores subempleados, son términos o descripciones que se pueden usar para programas políticos, sin embargo, no son adecuados para diseñar un proyecto. Una vez asegurados, asegurándonos que ya tenemos los grupos meta, debemos identificar si estos están especificados en las columnas de indicadores, están definidos precisamente por su área geográfica, su área de actividad, su situación económica, sus necesidades, género, edad, clase, grupo étnico, etc. Eh, Siguiente hablaremos sobre el objetivo general. El objetivo general es el principal objetivo al cual el proyecto está destinado a contribuir en el largo plazo. El avance del objetivo general es utilizado como un punto de referencia por todas las partes involucradas. Un problema común en el diseño de los proyectos es que el objetivo general es demasiado ambicioso o no está claramente definido. Por ejemplo, cuando usamos que se requiere reducir la pobreza de barrios eh, marginales de las ciudades, mejorar el ambiente físico, mejorar la calidad de vida o aumentar la calidad de vida, son objetivos los cuales son bastante ambiciosos. Hay una tendencia a usar objetivos bastante amplios y ambiciosos para tener una justificación sólida para el proyecto. Sin embargo, es preferible elegir un objetivo más concreto, ya que esto aumentará las probabilidades de éxito. Eh, una vez tengamos ya el objetivo general, debemos asegurarnos que el objetivo representa una justificación suficiente para el proyecto, no sea demasiado ambicioso y finalmente este esté expresado con un fin deseado, no como un medio. Pasaremos ahora al objetivo específico. El objetivo específico fija el propósito operacional, es decir, la situación que se espera prevalezca como consecuencia del proyecto. Este objetivo es el logro anticipado del proyecto, fuera del control directo del mismo. Un problema común en los proyectos es que el objetivo específico es demasiado ambicioso, complejo o no está claro. El proyecto debería tener un solo objetivo específico. Esto va a facilitar la dirección y va a aumentar la motivación y hará un poco más gerenciable el proyecto. Una vez tengamos el objetivo específico, debemos asegurarnos que solamente sea uno. Puede esperarse que contribuya significativamente a la consecución del objetivo general, sea realista, esté formulado como un estado deseado y esté definido precisa y verificablemente. Continuaremos con los resultados. Entonces, los resultados van a ser, son lo que se puede garantizar por el proyecto como una consecuencia de las actividades. El logro del objetivo específico presupone que el proyecto procede una serie de productos. Los resultados van a diferir sustancialmente del objetivo específico. La diferencia entre resultados y objetivos va a radicar que el logro de los primeros está bajo poder de la gerencia del proyecto. Una dificultad o las dificultades en la distinción de los
objetivos y los resultados va a causar un error común en el diseño de proyectos. Entonces, un ejemplo propuesto va a ser un proyecto va a poder garantizar que un número de jóvenes en situación de riesgo de un pueblo de la costa estén capacitados en el manejo de microempresas sociales y criaderos de peces y proveerles una cantidad inicial de crías. Estos son los productos o los resultados concretos del proyecto. Sin embargo, el proyecto no va a poder garantizar que la producción anual aumente o disminuya. Eh, Esto también debe ser visto como un objetivo, ya que es un resultado directo del trabajo. Esto sería como un ejemplo. Eh, Continuaremos ahora con las actividades. Entonces, vamos a definir las actividades como una acción que es necesaria que transforme insumos dados en productos planificados. Lo que quiere decir es que las actividades es una acción que va a transformar ciertos insumos dados en cosas o productos ya planificados que vamos a poder eh, utilizar o vamos a poder obtener en cierto tiempo. Las actividades van a ser el trabajo de los investigadores o las tareas que va a llevar a cabo cada uno de los integrantes del proyecto. Por cada resultado va a haber o deberá haber una o más actividades. Una vez se hayan escrito todas las actividades, debemos asegurarnos que se deben incluir las actividades necesarias para producir los resultados. Todas las actividades deben contribuir directamente con un resultado. Solo se incluyen y por último, solo se deberán incluir las actividades a ser realizadas por el proyecto. Eh, Continuaremos ahora con los recursos. Los recursos van a ser la materia prima de un proyecto que van a ser necesarios para producir los resultados que esperamos. Los recursos que se van a utilizar en un proyecto van a estar definidos en términos de fondos, personal, material y servicios. Los insumos totales deben reflejarse en forma realista, lo que es necesario para producir los resultados que se esperan. Eh, eh, Siguiente, vamos a hablar sobre los factores externos. Estos factores van a ser situaciones o eventos que son necesarias para el éxito del proyecto, pero que van a estar en gran medida más allá del control de la gerencia del proyecto. Lo que quiere decir es que muchos de estos factores externos van a atrasar o van a prevenir la consecución de los resultados y objetivos del proyecto. Es importante en el diseño del proyecto identificar los factores externos lo más pronto posible. Y también debemos tomar en consideración cuando se diseña el proyecto determinar los riesgos o la probabilidad de éxito, evitar riesgos serios mediante el rediseño del proyecto, clarificar el área y los límites de responsabilidad del proyecto e indicar las áreas donde hay una necesidad mayor de información e investigación. Los factores externos deben ser definidos de forma precisa y verificable. Llegados ya casi al final, tenemos la sostenibilidad del proyecto. En este punto, una vez ya pasado por todo lo que son los ítems anteriores, lo que son los factores externos, el objetivo general y el objetivo específico, tenemos que trabajar en lo que va a pasar una vez termine el proyecto. En este punto es necesario llevar a cabo un análisis de la sostenibilidad de nuestro proyecto y asimismo incluirlo en la formulación del mismo. Debemos analizar todos los factores que pueden comprometer la viabilidad, ya que en muchas ocasiones los proyectos al terminarse
la financiación simplemente desaparecen o se mueren por la falta de previsión de recursos para continuar o porque la entidad o la organización que lo estaba gestionando ya no puede o ya no quiere seguir con él o porque los participantes ya no están motivados. Esto genera el rechazo hacia el mismo, hacia que el proyecto continúe. Finalmente, tenemos algunas de las causas más frecuentes para un mal diseño del marco lógico. Estas pueden ser una definición poco precisa de los beneficiarios o de los colectivos implicados, la determinación de los problemas sin contar con involucrados, una formulación de objetivos de forma imprecisa y poco realista, una falta de justificación de la alternativa seleccionada, una formulación de proyectos en embudo, que el proyecto tenga dos o más objetivos específicos, que los indicadores no estén cuantificados ni marcados en el tiempo, que los indicadores no son independientes del objetivo correspondiente, que los factores específicos no estén especificados, no sean externos al ejecutor, no estén en el nivel apropiado, que hayan presupuestos sin solidez, que valoremos la viabilidad en último momento y que los documentos de formulación sean difusos, confusos o poco articulados. A continuación también estará una representación de un proyecto tipo pirámide y un proyecto tipo embudo. Muchas gracias. Para el cronograma de actividades primero tenemos que saber cómo se utiliza. Empezamos por listar las actividades con la secuencia más lógica, es decir, establecemos las actividades que tengan más prioridad una por encima de otra. Determinamos el momento de inicio de cada actividad, se establece una duración y se dibuja la duración en la tabla. Para esto tenemos los diagramas de Gantt, que son bastante limitados a la hora de mostrar interdependencia entre actividades. Son útiles para las intervenciones sencillas en las que se tratan de establecer un flujo simple de tareas. Se encargan más que todo de prever actividades y establecer las actividades. Para ese tipo de actividades tenemos técnicas que son las PER y las MP, que son más sofisticadas y se utilizan para optimizar la duración del proyecto, reducir costos, establecer relaciones entre actividades, estimar duraciones de manera probabilística y facilitar el control de ejecución. Metodología. Para la metodología tenemos la organización. Vamos a dividirlo en 4 pasos. El primero es en qué contexto organizativo se va a gestionar el proyecto, es decir, en un departamento, en un servicio. La segunda, cuál es el equipo responsable del mismo. Tercera, qué persona va a coordinar el mismo proyecto. Cuarta, cómo se va a organizar el proyecto con el trabajo del equipo, o sea, en reuniones, relaciones, encuentros. Segundo, tenemos la metodología, donde ya está totalmente el proyecto fundamentado. Tenemos los objetivos, se han señalado los procesos de ejecución y tiempos. Se describe como tal el entorno en donde se va a desarrollar. Bueno, para la coordinación hemos previsto que se necesitan coordinar como tal lo que son análisis de la participación y todo lo que se encarga de la lluvia de ideas. Se establece en qué aspectos y qué esperamos de algún proyecto o actividad, de qué manera vamos a llevar a cabo el mismo, con qué periodicidad lo haremos. En la participación tenemos 3 puntos clave, que es cuál va a ser el alcance de esta participación, quiénes van a participar, a través de qué cauces. Y en la comunicación tenemos qué se pretende llevar con la difusión del proyecto, en qué momentos deberemos llevar a cabo esta difusión o intensificar la comunicación, a quiénes nos interesa dirigir esa comunicación, qué medios vamos a movilizar, folletos, reuniones, notas de prensa, charlas, encuentros de revistas, etc.
Planificación de recursos. Para esta planificación de recursos tenemos tres recursos. El primero son los recursos humanos, que son cruciales para determinar qué personas son necesarias para el proyecto, incluyendo la que son la categoría profesional, a las cuales se les asigna funciones, tareas y lo que se les pide son habilidades como dedicación, con mucho compromiso, ¿sí? Recursos humanos. Para la parte de recursos humanos tenemos tres sectores de recursos. El primero es recursos humanos. Empecemos por determinar las personas que son necesarias para el proyecto, incluyendo su categoría, función o tarea. Incluso si esto no representa un costo específico, se deben identificar todos los recursos humanos necesarios. Si se va a contratar personal, también es importante definir el proceso de selección y los criterios. Los costos de los recursos humanos incluyen no solo salarios, sino también desplazamientos, seguros, dietas, formación, herramientas, y eso por ese lado. Para los recursos materiales, ya es más como de incluir edificios, instalaciones, materiales fungibles, mobiliarios, maquinaria y vehículos. Se deben identificar todos los recursos necesarios, incluso si no representan también un costo en específico. También es importante especificar cómo se vinculará al proyecto, ya sea mediante alquiler, cesión o reparación. Y los recursos monetarios, que pueden ser recursos necesarios para ciertos aspectos del proyecto, como ayudas de emergencia, transporte o apoyo a grupos o entidades. Estos recursos no deben confundirse con fuentes de financiación y forman parte de la integridad de la intervención. Es importante diferenciar entre el recurso asignado por la organización promotora y recursos específicos que necesitan ser adquiridos, ya que estos últimos tienen costos específicos que deben ser financiados. Pasamos a presupuestos. Es una valoración económica del proyecto que como tal define los recursos necesarios para su ejecución. Primero, debe ajustarse a la realidad y considerar precios de mercado y proyecciones temporales. No debe realizarse de forma especulativa ni inflada para mantener la credibilidad ante los financiadores. Tenemos los gastos e ingresos que, por supuesto, equilibran el presupuesto de los gastos con los ingresos para garantizar la viabilidad financiera del proyecto. Si los gastos previstos superan los ingresos, se genera una déficit de la organización que debe asumir. Si los ingresos superan los gastos y hay superávit. Si no se consigue toda la información prevista, se debe evaluar la posibilidad de reducir el alcance del proyecto o buscar otras fuentes de financiamiento o ajustar los gastos. Segundo, la estructura del proyecto. Los gastos se relacionan como categoría como recursos humanos, materiales, ayudas económicas e imprevistos o costos indirectos. Los ingresos pueden provenir de la propiedad de entidades, aportaciones de usuarios, ingresos generados por actividades, subvenciones y ayudas, entre otros. Es esencial mantener un equilibrio entre los gastos y los ingresos, así como una planificación realizada detallada para garantizar el éxito financiero y la viabilidad de todo el proyecto. Para el sistema de evaluación, primero, la evaluación del proyecto debe ser parte integral de su diseño desde el principio. Se deben definir los indicadores, fuentes de verificación, quién evaluará interna o externamente y cuándo se llevará a cabo, si será final o intermedia. Se centra en el esfuerzo, eficacia, eficiencia y análisis de los destinatarios. Es decir, donde se chequean todos los puntos de trabajo para que haya como tal un resultado que pueda garantizar de que el proyecto sí se está ejecutando. Entre eso tenemos el esfuerzo, que como tal es el tiempo dedicado o el costo total de los recursos utilizados y distribución de los gastos. En la eficacia, los logros del proyecto, resultados, intervenciones y satisfacciones de los participantes. La eficiencia, entre eso tenemos la relación entre el esfuerzo y los resultados, teniendo en cuenta el costo. Tenemos los conocimientos de los usuarios o destinatarios del proyecto para interpretar aspectos relevantes. Y por último, se necesitan datos cuantitativos que se puedan representar en valores simples,
entre sus relaciones entre variables, índices, ratios, proporciones o porcentajes. La evaluación es esencial debido a que esto nos permite medir el impacto y la efectividad del proyecto, así como para realizar ajustes y mejoras continuas.